Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hola, esta es La Oruga. Hoy día conversamos con Juan Fonseca, a quien he conocido horas previas a esta entrevista. Juan es historiador, profesor de la Universidad del Pacífico, a quien le pido, si de algo me olvido, por favor, que me enmienda la plana. Pero con Juan vengo a conversar un poco sobre el uso de ciertos conceptos en el momento de la construcción de la historia y de narrativas, ¿no? Y le comentaba a él previamente que durante el funcionamiento de la Comisión de la Verdad hubieron varios momentos álgidos y que generaron polémica. Varios, ¿no? Desde el número de la cifra de los muertos, ¿no? Y muchas cosas más. Pero hubieron también momentos, digamos, muy duros respecto al uso de conceptos, que fue, digamos, de alguna manera, no acuñando, porque no eran conceptos que la Comisión de la Verdad creó, sino eran conceptos que se utilizaban desde el lenguaje de los derechos humanos, pero que se empleó en ese momento para nombrar, ¿no?, periodos históricos, momentos. Y, digamos, de estos hubieron dos que marcaron como que mucha importancia, ¿no? Que es el conflicto armado interno, para nombrar al periodo del terrorismo, y también el de partidos políticos, para nombrar a Sendero Luminoso y al MRTA. Entonces, yo quiero iniciar esta conversación con Juan preguntándole qué impacto tiene el uso de ciertos términos en la construcción de las narrativas históricas oficiales, ¿no? Y en la exclusión de otras memorias. En primer lugar, muchas gracias, Rosa, por la invitación. Sí, creo en principio que siempre los conceptos, sea a nivel oficial o a nivel digamos, de construcción de memoria más regional, en fin, colectiva o relacionada con grupos mucho más específicos, siempre va a ser problematizador. Y en particular cuando se trata de escoger cómo nombrar mejor o con más precisión y claridad a un proceso que todavía no se ha digerido de una manera plena en la sociedad peruana, como es este proceso del conflicto armado interno. Yo creo que por un lado hubo una preocupación por parte de los historiadores, porque recuerdo que hubo historiadores especializados, profesionales, que participaron en la elaboración del informe final de la Comisión de la Verdad, y entonces hubo una preocupación por la precisión, ¿no? Es decir, utilizar conceptos que expliquen de una manera clara y precisa los hechos históricos ocurridos. Tal vez ellos mismos no sé si tuvieron el diálogo, desconozco eso, sobre los efectos que el uso de esos conceptos iban a tener en lo posterior. Yo que recuerde, salvo la carta, la nota que uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad incluso pidió que se publicara dentro del informe, si no me equivoco, fue el almirante Graziani. Después, como que en el momento no hubo mayor, digamos, debate, al menos hasta poco después, ¿no? Y entonces, por un lado, me parece que es es decir, la elección fue lógica porque buscaba justamente términos que sean muy precisos y exactos en relación a lo que ocurrió. Pero ya es tarea posterior, ¿no?, de la sociedad y la academia, en fin, del país, tratar de complejizar, tratar también de sincerar qué es lo que cada uno siente con respecto a lo ocurrido. Y entonces tal vez más que discutir sobre los conceptos es discutir sobre lo ocurrido, ¿no? O sea, siento que la sociedad peruana todavía no ha madurado y más bien estamos en un proceso un poco involutivo de no sentarnos a compartir nuestras memorias, porque todos tenemos, en particular los que digamos, somos de las generaciones que vivimos de manera directa ese periodo, tenemos una memoria, ¿no? Tenemos recuerdos, tenemos olvidos también, y que necesitan ser conversados, ¿no? Lo peligroso es cuando hay la intención, que tengo la impresión que es lo que está ocurriendo recientemente, de
o alterar de tal manera lo ocurrido, ¿no? De tal forma que los conceptos ya no correspondan a lo que realmente pasó, o silenciar ciertas memorias, es decir, asumir que hay memorias que valen más y otras que son descartables, desechables o peligrosas para la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que ese debate todavía no se da y más bien siento que se está debilitando. Entonces, yo pienso en el concepto concreto de conflicto armado interno. A ver, mi posición es que es lo más preciso, pero tampoco no creo en una defensa, digamos, absoluta y fundamentalista de ese concepto. Si es un concepto que complejiza y que hasta fastidia determinados sectores, pues hablamos la conversación, ¿no? De repente hay otras formas de nominarlo, pero que no sean inexactas o que sean más bien inexactas con lo ocurrido y que además respondan de pronto a intereses que buscan, como digo, invisibilizar. Ese tal vez sea el tema, digamos, los consensos sobre los cuales deberíamos nosotros dialogar, ¿no? Ahora que mencionas la palabra invisibilizar, me lleva un poco a mi siguiente inquietud, ¿no? Porque, y para ello tengo la siguiente pregunta, porque ¿cómo influyó el uso de ciertos términos, en este caso conflicto armado interno o terrorismo, en la deshumanización o criminalización de la víctima y los actores del conflicto? O sea, yo me refiero, por ejemplo, cuando tú dices podemos llegar a consensos, lo importante es el diálogo y poder conversar y poder sentarnos. El tema es que la polarización es tal en un momento dado en que no podemos ni sentarnos a dialogar ni vernos a la cara, ¿no? Porque además es esta cosa de que si no conversas en mis términos, no converso contigo, ¿no? Y si no conversas si tú no lo denominas terrorismo, entonces ya te estoy poniendo también en un espacio, digamos, político que de alguna manera es diferente al mío, ¿no? Yo políticamente soy así y yo veo que al usar tú ese término te estoy ubicando acá, ¿no? Entonces no hay manera, ¿no? No nos estamos, el cómo nombras no te permite ni siquiera sentarte a dialogar con esa persona, ¿no? Cuando digamos lo óptimo y lo saludable es que aun cuando lo nombres de manera distinta, siéntate. Pero el punto de partida a veces es no me junto porque no me junto con esta persona por esto, porque simplemente está hablando en esos términos y él es así, ¿no? Él es un caviar, es proterruco y ya vienen los, digamos, de alguna manera las nomenclaturas, ¿no? La adjetivización y de ahí no sales, ¿no? Yo lo veo así, corrígeme también, ¿no? Yo sí siento de que hablar de terrorismo justamente, ¿no? Y nombrarlo como terrorismo de alguna manera implica reconocer las culpas y las responsabilidades de un lado, ¿no? Y que son justamente los actores alzados en armas, en este caso Sendero Luminoso y la MRTA. Cuando yo hablo de conflicto armado interno, complejizo eso. Estoy hablando de los actos terroristas de conflicto armado interno, digamos, de Sendero, el MRTA, pero también estoy hablando del Estado y sus responsabilidades, ¿no? Y yo sí siento que allí es donde la cosa no va, ¿no? Porque tú justamente mencionas de que hay esta cosa de que la memoria salvadora, ¿no? Y los militares de alguna manera no están asumiendo su rol y de ahí viene, digamos, esta dificultad que me imagino que tú has estado también en estos debates de los textos escolares de cómo nombrar el periodo. Exactamente. Mira, comento un poco, primero, la experiencia docente. Yo soy profesor universitario y justamente uno de los temas que trabajo es el tema histórico. Y cuando llegamos a este punto, incluso en un ambiente, digamos, más o menos civilizado, como es un salón de clase universitario, se siente un poco de tensión, ¿no? Cuando yo digo conflicto armado interno, ¿no? Y como que algunos ya levantan la ceja, ¿no? Bueno, por el respeto al profesor, pero o cuando también hay alumnos que a veces se encierran en no intentar siquiera reflexionar o explicar por qué un concepto es más preferido que otro, ¿no? Entonces yo siempre les digo, miren, a ver, si tú quieres llamarle terrorismo, a ver, no te voy a prohibir que le quieras llamar terrorismo, porque el terrorismo fue parte del conflicto armado interno. Pero ¿por qué tu preferencia por ese término? Empecemos de ahí, ¿no? Intentar explicar qué es lo que hace que tú insistas. Bueno, porque hay que hacer como que no olvidar, ese es lo clásico, los crímenes de Sendero Luminoso, en fin, completamente de acuerdo.
Pero lo que ocurrió con los abusos de derechos humanos cometidos por los agentes del Estado, por las fuerzas del orden, podríamos también llamarla terrorismo de Estado. O sea, ¿por qué el concepto terrorismo solo se aplica a uno de los actores y no al otro, ¿no? Ok, esa es una primera pregunta. Si asesinar y causar terror es algo que, y con toda la razón, es cierto, y lo cometieron las organizaciones subversivas, lo que hizo el Estado, ¿qué fue, no? Empecemos a conversar sobre ese punto, ¿no? ¿Por qué preferimos conflicto armado interno? Porque efectivamente es un concepto que no busca neutralizar la culpabilidad de los movimientos subversivos, ¿no? de los movimientos terroristas, sino lo que busca es explicar de una manera más integral, una manera más completa, ¿no? más compleja además, lo ocurrido en ese periodo, ¿no? En el que se entrecruzaron, fue una guerra interna, efectivamente, en la que se entrecruzaron pues ideologías efectivamente deshumanizadoras, ¿no? La Comisión de la Verdad califica así a Sendero Luminoso una organización política potencialmente genocida. O sea, cuando empieza ya el periodo de violencia, había una ideología que justificaba la violencia, justificaba eliminar al otro, ¿no? En eso estamos de acuerdo, pero esa crítica, ¿por qué no la aplicamos también a determinados sectores, no generalizo, del Estado peruano que asumieron que era legítimo quitar la vida de un ser humano solo porque era familiar de algún miembro de Sendero Luminoso o porque había nacido en una región considerada roja, ¿no? Entonces, ¿cómo eso nos muestra no solamente esta cuestión de un discurso de violencia que viene desde la ideología política, sino también desde las ideologías estructurales que han sostenido, por ejemplo, el racismo, que han sostenido las desigualdades que tiene nuestra sociedad peruana? Entonces, de repente, pensemos en términos que nos ayuden a ver el panorama más completo, no solo el panorama que yo solo quiero ver, ¿no? Ese es tal vez el problema principal. Y el otro problema es el tema, efectivamente, de cuán humano considero al otro, ¿no? Entonces, cuán plenamente humano y cuán plenamente ciudadano, ¿no? El diálogo tiene que ser uno que parta del consenso, de respeto por la verdad, por supuesto, histórica, pero el otro es respetar a mi interlocutor, ¿no? Si efectivamente yo parto de la premisa de que quien utiliza el concepto de conflicto armado interno ya es un terrorista o proterrorista, ya estoy empezando mal el diálogo, ¿no? Es como que intentar desprejuiciarnos un poco y ver al otro como un igual, ¿no? Y tal vez ese es el problema actual. O sea, en realidad hay un sector de la sociedad peruana que no ve a otro como igual, ¿no? Lo ve de una manera jerarquizada, de una manera colonial, ¿no? Y a partir de ello no solamente le niega la posibilidad de construir una memoria propia sobre lo ocurrido, sino también de expresarla políticamente en la actualidad, ¿no? Entonces creo que esos debates, en principio creo que son diálogos que deberíamos tener de una manera civilizada, como lo explicaba en un salón de clases, también en la sociedad en general, en los medios de comunicación, porque creo que es la única manera un poco de sanar también como nación, ¿no? Sí, yo diría eso. Ahora, evidentemente, en el caso ya de los textos escolares, que creo que algo... Sí, justo allí, disculpa interrumpirte, porque es lo que me cuentas es todo un reto, ¿no? Como país, como sociedad, ¿no? Esto de la humanización, de poder respetarnos entre peruanos, ¿no? Y el uso, digamos, como tú hablas de estos conceptos y de palabras que de alguna manera nos deshumanizan a diario, ¿no? Desde la clase política, ¿no? O sea, recientemente estamos en diciembre de 2024, este episodio va a salir el año que viene, pero hemos escuchado a un ministro de Educación dirigirse hacia un sector de peruanos de ratas, ¿no? Entonces estamos como país, digamos, yendo hacia atrás en muchos sentidos,
digamos, ¿no? Entonces, y ahí, en tu calidad de docente, mi pregunta tiene que ver de cómo evitar esta visión simplista y maniquea, ¿no? Cómo enseñar, cómo, digamos, plasmar esto en un diseño de un plan de estudio en un colegio, porque sé que has sido parte, digamos, de grupos de debate alrededor de los conceptos que se piensan usar en los textos escolares. Y yo, de alguna manera, en algún momento conversé con algunos profesores y en un momento, corrígeme si me equivoco, el término que emplearon en vez de conflicto armado interno o época de la violencia era, porque ni siquiera ahora eso agrada, era crisis de la violencia. Y algunos docentes, no te voy a mentir, se reyeron en mi cara. ¿Qué me dice, señorita? Entonces la violencia está en crisis. Hay que sanar la violencia, hay que ser más violentos. ¿Cómo sanamos la violencia, no? Entonces, ¿cómo superar ese reto, Juan? Bueno, en primer lugar, comprender tal vez los procesos, cómo son construidos este tipo de, en principio, los textos escolares y la memoria histórica, digamos, oficial del Estado en relación a temas como este, ¿no? Efectivamente, en los textos que yo mismo trabajé, yo durante años, como te explicaba previamente, estuve a cargo de los textos de ciencias sociales de tanto que se ofrecían al sector privado, pero también los textos que el Ministerio de Educación encargaba a las editoriales privadas para los colegios públicos, ¿no? Con los textos para el nivel privado no había tanto problema porque es un tema de la empresa, pero con el Estado era completamente distinto, porque evidentemente ahí entraba el debate con quienes en ese momento representaban al Estado, ¿no? Y entonces ahí, bueno, además de ser editor, tuve que ser como diplomático, en el sentido de cómo hacemos para ponernos de acuerdo, ¿no? Y efectivamente había como dos extremos, que son esto del conflicto armado interno, que en particular, por ejemplo, y bueno, ahora creo que lo puedo mencionar, porque ya no estoy en la editorial, pero por ejemplo, el periodo en el que más problemas tuvimos fue en el segundo gobierno de Alan García, ¿no? En el sentido de que no solamente había una oposición absoluta al uso del término, sino incluso a la manera como es narrado, ¿no? en el texto escolar. En los otros gobiernos con los que tuvimos que trabajar, tuvimos menos problemas, pero siempre había este cuidado, ¿no? de que cómo va a ser interpretado por los sectores opositores, por ejemplo, tanto al gobierno de Humala como al gobierno de Toledo, ¿no? Entonces, para eso intentamos usar un poco de creatividad, ¿no? O sea, fue un trabajo en realidad tanto de nuestros equipos como los equipos contratados por el Ministerio de Educación, donde había historiadores muy renombrados, profesionales de la educación también muy... Y llegamos como ese consenso de crisis de violencia, que sé que no es tampoco el mejor, pero era o aceptar algo así o simplemente llamarlo planamente, de manera muy plana, terrorismo. O, por ejemplo, en algunos casos mucho más extremos, había la intención de minimizar o hasta no nombrar, por ejemplo, los abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Entonces, claro, yo decía, ¿qué es lo mejor? A ver, en mi proceso de negociación, o me enterco con el conflicto armado interno, o puedo cambiar la nominación, pero en la narración que sí se diga la verdad, lo que ocurrió, ¿no? Tú sabes, es un proceso de negociación, ¿no? Entonces, evidentemente yo hubiera querido que se diga, como lo conocemos en el mundo académico, conflicto armado interno, pero los textos escolares que vienen del sector público, que son aprobados por el Ministerio de Educación, son parte de un proceso muy complejo de negociaciones. Incluso me acuerdo que una vez terminé en la oficina del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con mi libro, porque hay un grupo de militares que estaban encargados por el Ministerio de Defensa para un poco como que validar. Eso fue en la época en la que Rafael Rey era ministro de Defensa, si no me equivoco. Entonces no recuerdo bien el número de la norma, pero que implicaba que todo texto escolar que hablara sobre, digamos, la historia reciente tenía que tener como una validación de parte del Ministerio de Defensa. Entonces era una cosa, digamos, complicada porque era conversar con personas que tenían una mirada completamente cerrada, ¿no? En relación al rol de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno, ¿no? Pero de nuevo, ahí, ¿qué decidimos, ¿no? O encerrarnos en un concepto o más bien pensar en una narrativa que
que diga la verdad, a pesar de que el término no sea el mejor de repente, ¿no? Eso es número uno. O sea, eso tal vez deberían siempre entenderlo quienes luego leen el libro, porque piensan que el texto es un tema que, como te decía hace rato, nace así de la voluntad de uno o de una editorial. No es así. Es parte de un proceso muy complejo y además que es un proceso que me parece legítimo porque escribir para los niños y niñas, los escolares, implica mucha responsabilidad, ¿no? Y el Estado en ese sentido tiene que ser muy cuidadoso de no mentir, pero también intentar que en el texto estén representadas de la mejor manera posible las distintas voces y las distintas visiones sobre un proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo luego trabajarlo? Y ese es tal vez el gran dilema, porque el otro problema que yo sí he sabido, ¿no? Ya después, es que muchas veces los textos escolares o no son trabajados de manera completa, dependen mucho a veces de la buena voluntad del docente. A veces terminan en la biblioteca y nunca salen, ¿no? En fin, a veces en los textos a nivel público ni llegan a algunos colegios o llegan tardísimo. Entonces, el texto escolar está un poco dentro de todo un sistema, ¿no? digamos, de construcción de saberes en el que no es el único, digamos, elemento, ¿no? Yo diría que una recomendación podría ser lo que están haciendo ahora muchos académicos, que es el tema de recuperación de memorias, ¿no? Lo que ha hecho Lurgio Gavilán, Renzo Arón y Ponciano del Pino, es esta cuestión de empezar a recuperar distintas memorias. ¿Cómo enseño yo, por ejemplo, el tema de la violencia política en un momento en el que incluso las memorias recientes sobre violencias más recientes también se están afectando? O, por ejemplo, si estoy trabajando con niños o con jóvenes, como es mi caso, ¿cómo en las familias, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, cómo en la familia se vivió eso, ¿no? Claro, ahí va a haber de repente también discusiones, pero justamente la idea es recuperar nuestros recuerdos para que en la confrontación, y ahí entra el trabajo del académico, en la confrontación con la información, en la confrontación con un discurso más científico, si se quiere, sobre el periodo, podamos encontrar algún tipo de consenso, ¿no? Para mí me parece fundamental eso de recuperar nuestras memorias. Incluso yo siento, porque yo mismo, fíjate que en la época de mi adolescencia viví en Tingo María. Mi papá lo habían, digamos, por razones de trabajo, lo habían mandado por allá. Así que yo viví en Tingo María entre el 84 y el 87, en la peor época. Y a veces cuando salen estos en mis salones de clase, no, es que yo viví el terrorismo, le digo, bueno, yo también, ¿no? Y yo también lo viví allá. O sea, yo estuve, en mi casa la casa nuestra estaba a una cuadra de la morgue del hospital, y con mi hermano íbamos a veces a ver, así como esta cosa de adolescentes, ver cómo llegaban camionetas con muertos. Y nos habíamos acostumbrado tanto ya, o sea, llegaban tantos que ya no nos parecían algo, al principio sí nos chocaba, pero después era casi como una cosa casi de diversión ir a ver, ¿no? O sea, la cultura de la muerte se normaliza tanto que ya no te conmueve una vida humana desaparecida, ¿no? Y bueno, mi familia es evangélica. En la iglesia habían personas que sabíamos que eran simpatizantes de Sendero, y habíamos personas que eran también gente de las Fuerzas Armadas. Estábamos un poco en convivir en un espacio donde habían de los dos lados, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, conversarlo, ¿no? O sea, cómo nos marcó, ¿no? Y cómo también eso nos influye en nuestra manera de ver. Hay gente aquí en Lima que piensa que vivió el Sendero o vivió la violencia por Tarata, nada más. Y perfecto, ese es un recuerdo muy duro. Pero ¿qué hay de los recuerdos de los miles de ciudadanos que en Tocache, que en Uchiza, que en Aucayacu, que en Pucayacu, que en fin, en lugares del interior vivieron también eso? ¿Por qué sus memorias valen menos y solo la memoria, digamos, del soldado o la memoria del limeño vale más, ¿no? Todas tienen que entrar un poco en esta. Yo diría que incluso las memorias de los propios agentes de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Que vengan, conversemos, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? Y de esa manera podríamos, creo, empezar a recuperar, ¿no?, una memoria más plena, y también como que a sanar como sociedad, ¿no? Y no seguir enfermándonos como creo que está ocurriendo.
Lo que acabas de decir de alguna manera me remite a otra pregunta que tenía, porque prácticamente me la has respondido un poco, que tenía que ver con qué fuentes, ¿no? ¿Con qué material podría trabajar un docente hoy que quiere enseñar este periodo de la historia, ¿no? Y entonces estas biografías que mencionas, que trabajan pues Renzo, Ponciano, Lurgio Gavilán, ¿no? Y que Rocío Silva Santiesteban, con quien hemos hablado recientemente acerca de las mujeres y su lucha contra, digamos, la minería en el sur andino, y ella está recogiendo también en su último libro estas memorias de estas mujeres, que son memorias atravesadas no solamente por la violencia del Estado a reprimirlas por sus manifestaciones y sus protestas, sino son violencias que vienen desde atrás, desde Sendero, también fuertemente marcadas, ¿no? Son mujeres que ha elegido un grupo de mujeres muy interesante, desde 60, un poco más, y jovencitas estudiando recientemente, ¿no? Y en donde parece que el ciclo de violencia es bien continuo, ¿no? Es desde la época de la hacienda, en algunos casos, es el Estado, y luego Sendero, y ahora es el Estado de nuevo, ¿no? Entonces, que me parece interesante, pues, ¿no? Nos abre ventanas para mirar el conflicto en toda su dimensión, ¿no? Y la violencia, digamos, en toda su dimensión también, ¿no? Entonces, y cómo integrar, porque en el texto que tú hablas de la negociación, que se sentaron a ver el tema de cómo nombrarlo, era como que ya, podemos sacrificar el uso del concepto, pero incluir fuentes, ¿no? Y en ese texto recuerdo haber visto el informe de la Comisión de la Verdad, fragmentos, ¿no? Testimonios, ¿no? Entonces, esos son como que, digamos, el material con el que trabaja un profesor, pero hay como que bastantes retrocesos, ¿no, Juan? Con las leyes últimas, ¿no? Entonces, y en la comisión misma, ¿no? Ese encono que hay contra la conformación, contra la comisión. Yo sí siento que si esta comisión hubiera dicho los malos fueron los terroristas y no hubiera problematizado alrededor del rol del Estado ni los partidos políticos y sus responsabilidades, hubiera sido la comisión perfecta. Exactamente. Sí, yo debo reconocer que en los gobiernos desde Toledo hasta Humala, incluyendo el de Alan García el segundo, al menos había un consenso que era que el informe final de la Comisión de la Verdad era como la fuente principal del Estado para hablar, para dialogar sobre este periodo, ¿no? Creo que ese consenso se está debilitando, ¿no? en los últimos años. Sometiéndose a una serie de críticas. Ahora, tampoco yo no creo que sea la única fuente. O sea, eso sí, el informe de la Comisión de la Verdad es una fuente importantísima, tal vez uno de los mejores trabajos hechos por comisiones de la verdad en América Latina, al menos sobre este periodo, sobre un periodo crítico de violencia. Pero hay que seguir, digamos, recuperando efectivamente fuentes, ¿no? Recuperar memorias. Te corto brevemente porque justamente estás llevando un punto que me parece interesante, recuperando memorias, recuperando fuentes, y hablas de memorias en plural, porque tú mencionas los mismos militares tienen sus memorias y hoy están escribiendo, ¿no? Estemos de acuerdo o no, a mí me pareció un libro interesantísimo, Las memorias de Noel, el primer texto, ¿no? Entonces hay memorias, pero también hay memorias de aquellos que no quieren oír, ¿no? Entonces tienes a Guzmán escribiendo, tienes a gente que ha dejado textos. Entonces, a veces me acuerdo, yo sí soy fan de Harry Potter, entonces esta cosa de que esos textos propiamente, esos textos de estas personas son como estos horrocruces malditos, ¿no? Encierran el mal, nadie se puede acercar. Estos, ¿tú crees? No hablo de los estudiantes de colegio, pero en los universitarios, que es un público mayor, ¿son fuentes? ¿Los consideras fuentes también para aprender? Creo que sí. Antonio Zapata, por ejemplo, publicó hace, no recuerdo, 2 o 3 años o tal vez más, un libro que decía, cuyo título era algo así como Hablan los enemigos o Escuchando a los enemigos, que lo que hizo fue ir creo que el penal de Ancón, o donde están algunas de estos cabecillas de Sendero, ¿no? En fin, de los movimientos subversivos, para conversar con ellos, escuchar, ¿no? Escuchar. Yo no creo en la ¿cómo se dice? En los vetos, ¿no? En realidad es, en fin, para comprender el nazismo hay que leer Mein Kampf también. Pero está prohibido, ¿no? Está prohibido. Claro, pero yo entiendo, ¿no? Pero yo no creo que deberíamos llegar a ese nivel, ¿no? Digamos, de censura, si se quiere, ¿no? Pero sí contextualizar todo, ¿no? O sea, efectivamente, ahí pueden haber textos
que son abiertamente negacionistas, por ejemplo, como puede haber textos abiertamente apologistas del terrorismo y de la violencia. Entonces hay que contextualizarlos, es decir, y ahí viene tal vez el trabajo justamente de los docentes, el trabajo del mundo académico, de decir, miren, podemos leer de todo, pero hay como un marco histórico de verdad, ¿no? Que implica, digamos, ponerle el pare al negacionismo, y hay un marco, digamos, moral que implica ponerle el pare a las justificaciones de la violencia, ¿no? A la apología del terrorismo. Entonces, yo creo que esos dos marcos nos pueden ayudar a acercarnos a la diversidad de fuentes con un sentido sano, ¿no? Un sentido bastante sano. Ahora que, si no me equivoco, este año sí pues se celebraron los 40 años, por ejemplo, de la masacre de Calqui, ¿no? Que era un templo evangélico cerca a Huanta, en el que fueron asesinados un grupo de creyentes evangélicos, ¿no? Los infantes de Marina ingresaron y los sacaron. En fin, fue un episodio muy, muy duro. Y bueno, con algunas organizaciones se estuvo haciendo algunos memoriales, algunos momentos conmemorativos. Y lo que me llamó la atención es que uno de los testigos, ¿no? Ni siquiera no es un familiar de ninguna víctima, pero era un hermano, digamos, de la iglesia. Luego nos comenta que había escrito él un texto, ¿no? Y quería compartirlo, ¿no? A veces por el tema de que los programas, incluso en eventos conmemorativos, hay que respetar el tiempo. Bueno, parecía que era muy largo, pero yo también decía, pero tal vez es necesario. O sea, esta persona quiere contar su memoria y tal vez nunca tuvo la oportunidad, ¿no? Y de ser escuchado, ¿no? Entonces, y es una memoria que relata lo ocurrido desde su experiencia, sus sensaciones, incluso sus interpretaciones, pero las hacemos dentro de un marco moral. A eso quiero llegar, ¿no? Es decir, un marco que implica valorar, ¿no? La verdad, ¿no? Intentar esclarecer un poco más la verdad, pero a la vez ser clarísimos, porque él, por ejemplo, era una persona que, lo dice claramente en su testimonio, condenar la violencia que generaba Sendero Luminoso, es un terrorismo absolutamente claro, ¿no? Es decir, no buscar que la memoria sea una justificación para legitimar acciones e ideologías de violencia, ¿no? Sino sea más bien una manera de intentar comprender, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hubo gente que entró a esa dinámica, ¿no? Y lo mismo podríamos decir en relación a procesos que se han vivido ya en los últimos años, ¿no? O sea, parte, por ejemplo, de la tarea que deberían tener los comunicadores, creo yo, y también gente en el mundo académico, es en relación a toda esta violencia vivida, por ejemplo, en todo el estallido social que ocurrió hace 2 años, ¿no? Las personas que sufrieron en carne propia pérdida de familiares, o ellos mismos fueron heridos, o en fin, sufrieron diversos tipos de violencias, quieren contarlo, ¿no? Y quieren ser escuchados. Esa es una forma, creo yo, de intentar, insisto, encontrar mecanismos de reconciliación, si se quiere, ¿no? La reconciliación no tiene que ser darle un abrazo al violentista, ¿no? Sino es abrir nuestro corazón, digamos, a la humanidad del otro, ¿no? No para deshumanizar ni legitimar ideologías deshumanizadoras, ¿no? Sino para que en ese abrir mi corazón y mi memoria hacia el otro encontremos una forma de que la sociedad sea más humana, ¿no? De reconocer que en ese periodo de violencia se perdió el sentido de ciudadanía y se perdió el sentido de ser humano, ¿no? Necesitamos ese ejercicio, ¿no? Y entonces, como que cerrando, yo creo, insisto, hay el educador, ellos, en particular los profesores, yo diría que tanto en colegio como en universidad, efectivamente, no tiene que ser un censor, pero sí tiene que ser un guiador, ¿no? Alguien que encauce, ¿no? Porque a veces los chicos también, por una cuestión a veces de exceso de
o de entusiasmo o de a veces de imprudencia pueden empezar a exaltar discursos que legitiman el odio, legitiman la violencia. La labor del docente es justamente encauzar, ¿no? Encauzarlo con esos dos marcos que he señalado, es el marco de la verdad y el marco de la moral, ¿no? Bajo esos parámetros creo que podemos hacer cosas interesantes, ¿no? Sí, no, mencionas eso de los marcos y establecer los límites y las fronteras del diálogo es muy importante, ¿no? Y bajo, pues, un marco de derechos humanos, ¿no? De poder sentarnos y escucharnos. Pero a veces, no sé, yo a veces me levanto un poco pesimista y siento que es complicado cuando desde arriba, que se supone que deben dar el ejemplo, usan conceptos, digamos, tan duros, ¿no? Hacia esos ciudadanos que, digamos, lamentablemente creando estos hondos y mortales desencuentros, parafraseando a Carlos de Gregori, pero es bien complejo. El reto es grande, ¿no? Y además la legislación misma hoy sanciona al docente, ¿no? Entonces, y se siente como que a veces no sabe qué decir en el salón, que está prohibido decir, digamos, para que no lo vayan a acusar de algo, ¿no? Entonces es complicado. En la sociedad creo que estamos bastante polarizada y es bien difícil, ¿no? Pero bueno, creo que nos has planteado más bien, creo, en esta conversación, nos dejas con muchas preguntas, ¿no? Y que seguramente si algún momento la oruga te vuelve a molestar para seguir conversando, porque además tienes también esa mirada mucho de los movimientos evangélicos y tus propios recuerdos que acabas de dejar ahorita en Tingo María. Acá, o sea, todo el mundo tiene, ¿no? Rasca la superficie y todo el mundo tiene algo que contar y algo que decir, ¿no? Y esas memorias están allí en todos y nos ha marcado como sociedad, ¿no? Entonces yo sí siento que es importante, como tú dices, darnos esos espacios de escucha que es necesario con mucho respeto, ¿no? Que hay que comenzar a forjar. Exacto, como a veces le digo a algunos alumnos también, miren, si quieres seguir llamándole terrorismo, no hay problema, o sea, está bien, ya quieres llamarle el periodo del terrorismo, perfecto, pero reconoce que el terrorismo es un concepto que se aplica tanto a los movimientos terroristas, ¿no? Sendero Luminoso, el MRTA, como también a aquellos que desde el Estado, ¿no? Y lamentablemente, no digo que eso es algo que haya que celebrar ni nada, es que lamentablemente abdicaron de su rol moral, ¿no? Porque el Estado justamente tiene el monopolio de la violencia porque justamente está para proteger al ciudadano, ¿no? Entonces, al abdicar de su rol moral, justamente por eso es que de pronto indigna mucho que hayan cometido, digamos, tantos actos que implicaron la muerte de miles de ciudadanos, ¿no? Y dejaron una estela digamos, de violencias, además como muy contenidas, ¿no? Pero bueno, yo ahí tal vez soy optimista, ¿no? Optimista en el ser humano y optimista en el Perú, digo. Hay procesos que no terminamos de digerir, ¿no? Es un proceso difícil, pero bueno, fíjate, nosotros superamos el drama terrible que implicó la Guerra del Pacífico, ¿no? Fue un proceso distinto, por supuesto, pero en fin, hemos logrado superar guerras, grandes desastres, grandes pandemias, grandes epidemias, grandes crisis de la democracia y grandes periodos de violencia, y estamos acá, ¿no? Parados todavía intentando encontrar un camino para el futuro, ¿no? Y si de algo la historia debería servir es no tanto para, como algunos dicen, para no repetir los errores del pasado. Yo diría que para al menos comprendernos y para que a partir de esa comprensión encontremos formas nuevas, ¿no? Formas menos atadas más bien a maneras coloniales y desiguales de tratarnos, formas más bien que nos liberen. La historia debería ser no tanto para quedarnos atrapados en el pasado, sino para liberarnos de él, ¿no? Y encontrar en la imaginación, ¿no? Humana, ¿no? Posibilidades de construir nuevas formas de sociedad, nuevas formas de encuentro, ¿no? Y formas nuevas que impliquen evidentemente mejorar, ¿no? Mejorar como sociedad y mejorar en nuestra calidad humana también, ¿no? Bueno, gracias, Juan. Yo creo que eso es un poco que queremos hacer misión de la oruga, generar esos espacios de encuentro y de diálogo. Gracias por colaborar con nosotros en esta conversa, en esta temporada. Y bueno, como te dije, ahora que te conozco, voy a volver a tocar tu puerta en algún momento. Muchísimas gracias, Rosa. Con mucho gusto. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú.
La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.